sean cordialmente bienvenidos. Le pedimos que los que puedan poner camarita para darle la bienvenida con muchísimo amor. Vamos a dar en esta tarde la bienvenida a cada uno de los que están en plataforma y así de esa manera poder ser bendecidos por las instrucciones de parte de Dios a través de los instrumentos que Él utiliza en esta tarde, como es nuestra querida hermana Marjorie Torres Escobar de Chile, nutricionista de profesión, miembro de nuestra iglesia, y está en la sala para poder ayudarnos, para poder recordarnos lo que el Señor del cielo ya nos ha instruido, ¿verdad? Así que vamos a darle paso. Tenemos en sala a las niñas Parra García. Bueno, si no están en este momento, vamos a darle paso a nuestra querida hermana Marjorie con su participación en esta tarde. Quiero decirles también algo muy importante a todos los que están en sala. Pongamos atención a todo lo que se nos va a instruir, se nos va a decir, porque al final tendremos preguntas y respuestas, 15 minutos de preguntas y respuestas al final de todo lo que se va a exponer en esta tarde. Que el Señor sea el que tenga la misericordia sobre cada uno de nosotros y la bendición para todos los que están presentes. Querida hermana Marjorie, sea bienvenida a la plataforma de Panamá. Muchas gracias por haber aceptado este llamado, por haber aceptado esta invitación. Gracias por darnos esta bendición de poder seguir instruyendo a nuestro pueblo. Así que sea bienvenida, querida hermana Marjorie. La plataforma está disponible para usted. Muchas gracias, querida hermana. Un saludo a todos, una feliz tarde. El Señor les bendiga a cada uno. Muy contenta de poder compartir con ustedes en esta hora sobre los temas tan importantes que nos han sido dejados, como es la reforma pro salud. Bueno, como la hermana ya me presentó, mi nombre es Marjorie Escobar Torres, soy de Chile. En estos momentos me encuentro conectada desde la computadora de otra hermana porque estoy en otra ciudad, entonces por eso aparece un nombre diferente ahí. Bueno, como decía la hermana, yo soy nutricionista y en esta tarde vamos a hablar sobre la reforma pro salud. Y como mi profesión es sobre nutrición y alimentación, no la vamos a ver enfocada al vestuario, sino que específicamente a la alimentación. Entonces, si la hermana me permite compartir pantalla. Sí, ya está lista. Ok. ¿Ahí se puede ver? Sí, sí, hermana. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar sobre la reforma pro salud. Entonces quiero que, bueno, no sé si aquí todos son miembros de iglesia o habrán algunos simpatizantes. Bueno, por ahí vi alguna visita que estaba conectada, que, bueno, también hicimos la invitación desde acá de Chile. Entonces vamos a hablar nosotros de la reforma pro salud, específicamente de la alimentación, como les decía, y vamos a pasar a nuestra primera diapositiva que nos dice la pregunta: ¿por qué llevamos una reforma pro salud? Bueno, los que somos miembros de iglesia, no sé si hay alguna visita que está recibiendo los estudios bíblicos, pero nosotros sabemos que es por el periodo en el que nos encontramos. Estamos viviendo el día de la expiación. Desde el año 1844, en donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, está cada caso siendo examinado, nos encontramos en aquel día de expiación que tenía también el pueblo de Israel en su tiempo. Entonces, ¿cuál era la característica de este día? No sé si hay algún hermano aquí que nos pueda colaborar, que nos pueda ayudar y decir brevemente qué pasaba en este día tan importante. Un pequeño resumen. Hay pastores también conectados, si nos quieran colaborar.
El día de la expiación era un día de preparación para el pueblo. El pueblo estaba en ayuno. En ayuno, una característica muy importante de preparación. ¿Qué más nos dicen por ahí? Bien, sí, era el día de ayuno, era el día en el cual Cristo pasaba, o el sacerdote pasaba del lugar santo, el lugar santísimo, era el sumo sacerdote, y era considerado también como el día del juicio. El Yom Kippur también significa día de expiación o día del perdón, le llaman también los hebreos. Y el pueblo debía estar afligiendo sus almas. También en reconocimiento por todas las cosas que habían hecho en confesión del pecado y también para ser perdonados en ese día especial. Amén. Así es. Muchas gracias a los que dieron sus aportes. Entonces, aquí vemos, bueno, hay algunos que ya sabemos lo que significa para aquellos que están de visita. Entonces, que vayan un poco entendiendo qué representaba este día, el día de la expiación. Era el día donde se expiaban los pecados de todo el pueblo. Entonces, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer esta expiación y el pueblo se debía encontrar humillando su alma, debía estar en ayuno. Entonces nosotros desde el año 1844 nos encontramos en este día y por eso nosotros tenemos ahora que estar humillados delante del Señor, que es muy importante, que nos mantengamos afligidos porque nuestros casos están siendo pasados y debemos ser perdonados si queremos gozar de la vida eterna que nos ofrece el Señor. Es importante, aquí decíamos que el pueblo estaba en ayuno y nosotros, si estamos en este día, no estamos en ayuno completo desde el año 1844. Entonces, ¿qué significa para nosotros el ayuno en este tiempo? Y la hermana Elena de White nos dice en sus testimonios que el ayuno para este tiempo es abstenerse de todo alimento que sea carne, alimento estimulante, alimento irritante. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo durante esta presentación. Bueno, también porque llevamos una reforma pro salud para la preparación para el cielo. Nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos a las puertas, falta muy poco, y en el cielo nosotros no nos vamos a estar alimentando a base de carne, no vamos a estar llevando la alimentación a base de alimentos procesados, no, sino que va a ser una alimentación como en el inicio, que también vamos a ver. Y también otro punto es por salud, porque sabemos hoy en día cómo se encuentra de contaminado todo lo que son las carnes, todas las vacunas que le inyectan a los animales, todas las bacterias que tienen, microorganismos que se expanden por el animal cuando éste muere. Entonces es por salud que nosotros también llevamos este tipo de alimentación, esta reforma pro salud. Y aquí se muestra una lámina que es de un libro, que es de Carlos Kossel, el libro Cúrese usted mismo, y nos muestra un camino. Entonces tenemos aquí en números romanos el 1, el 2, el 3, el 4, y ya luego llegamos a un árbol. Entonces esto representa nuestra alimentación. Nosotros queremos llegar a ese árbol de la vida que nos ofrece el Señor, que ya en el cielo vamos a gozar entonces de esta alimentación nuevamente, la alimentación edénica, pero aquí nos muestra un camino. Y en el camino, perdón, ahí se cambió la diapositiva, ahora sí regresamos. Entonces, en este camino tenemos diferentes tipos de alimentos y comenzamos con el 1 y salen bastantes alimentos, ollas, alimentos cocidos, sale mantequilla, un jarro con leche. Luego ya avanzando van aumentando las verduras, podemos ver. Ya si vamos al número 3, ya se ven muchas más frutas y verduras, ya se deja de lado los alimentos cocinados, hasta que finalmente logremos llegar al árbol. Entonces ese es el camino que nosotros también recorremos. Debemos ir
ya preparándonos para el cielo, como habíamos dicho en uno de los puntos, y esa alimentación que vamos a tener nosotros en el cielo no va a ser a base de alimentos de origen animal, ni alimentos cocidos. Entonces nosotros debemos irnos preparando, ir dejando estas cosas que nos van dañando, porque vimos también que es por temas de salud, y irnos preparando, introducir más en nuestra dieta las frutas, las verduras, las semillas, comenzar a comer más crudo que cocido, y así hasta que podamos llegar al árbol. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya habíamos visto por qué llevamos la reforma ProSalud y ahora vamos a ver en qué consiste la reforma ProSalud. Yo digo siempre que lamentablemente hay algunos casos donde todos estamos de acuerdo en que no comemos carne. No, somos reformistas, seguimos la reforma ProSalud y ninguno come carne y estamos todos de acuerdo en eso. Pero ya si nos ahondamos más allá y vemos los alimentos irritantes, vemos los alimentos estimulantes, vemos la temperancia, las combinaciones, a veces estamos fallando en esos puntos. Entonces, ¿por qué estamos fallando si tenemos una luz tan grande que nos indica paso a paso cómo seguir esta reforma ProSalud? Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos. En cuanto a las carnes, no voy a tocar este punto porque eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Recordemos que es este domingo y el siguiente domingo también hay una transmisión y ahí vamos a hablar sobre las carnes en específico, todo lo que contiene la carne, los riesgos de consumir carne, los diferentes tipos de sistemas digestivos de los animales herbívoros, carnívoros, del hombre. Vamos a ver los nutrientes que tiene la carne. Vamos a ver cómo reemplazarlo. Ahí vamos a tocar sobre las proteínas, el hierro, la vitamina B12 y vamos a ahondar mucho más en eso. Entonces, en este día solo vamos a ver los alimentos irritantes, estimulantes, la temperancia, combinaciones y el régimen que debo seguir. Entonces, bueno, ya se leía en la introducción el texto de Génesis 1:29 y este que nos decía cuál era la alimentación del hombre en el Edén. De nuestros primeros padres se les dio entonces los frutos, ¿cierto? Las semillas, todo fruto que da semilla. Esta era la alimentación que ellos tenían. En el Edén no había muerte, entonces ellos no podían matar un animal para alimentarse de él y nunca fue el plan de Dios que el hombre consumiera carne porque no es beneficioso para nuestra salud. Y esta fue la alimentación a base de frutas, de semillas, pero recordemos que ellos tenían acceso al árbol de la vida. ¿Y qué pasa luego de que el hombre entra en pecado? Nosotros, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Es expulsado a Adán y Eva del jardín del Edén y se le quita el árbol de la vida, se le niega el acceso a este árbol. Entonces, ¿qué hace el hombre para poder complementar su alimentación? Ahí Dios le da permiso, le da autorización de consumir otros tipos de alimentos. Entonces, si hay alguien que quiera leer el texto de Génesis 3, versículo 18, ¿algún voluntario? Génesis 3:18. Vamos a leerlo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Amén, así es. Entonces al hombre se le da autorización de consumir plantas del campo, es decir, de consumir verduras, de consumir tubérculos, legumbres, ya se le complementa la alimentación porque este no tenía acceso al árbol de la vida, al fruto del árbol de la vida, entonces se complementa con estos otros tipos de alimentos, las verduras, tubérculos, legumbres. Entonces, hasta el momento, el hombre entra en pecado, pero aún así no se le autoriza comer carne. Aquí no vemos la carne en ninguna parte. Y esta es la alimentación que nosotros debemos tener hoy en día. Lo que dice Génesis 1:29 y lo que dice Génesis 3:18. Dios en su misericordia nos ha especificado qué tipos de alimentos nosotros debemos consumir. Y estos son
Y así también nos vamos preparando, como dije, para la alimentación que vamos a tener en el cielo, que también va a ser a base de frutas, de semillas. ¿Y por qué se permite el consumo de carne? Quizás hay algunos que, como dije, hay algunas visitas que no entienden bien el tema aún y dicen por qué entonces se consumió carne posteriormente. Bueno, tenemos un periodo específico que fue el diluvio que nosotros conocemos y ahí se le autoriza al hombre el consumo de carne porque el diluvio todo quedó inundado, quedó bajo las aguas, entonces no se podía plantar, no se podía cultivar. Ahí se le autoriza al hombre consumir carne, pero no cualquier tipo de carne, ¿es cierto? Nosotros sabemos que era carne con ciertas condiciones. Tenían que ser animales limpios, sin su sangre, sin su grasa, que nosotros no sabemos, y ahí se le autoriza al hombre consumir carne. Pero Dios en su misericordia también vemos que al hombre se le acorta la vida, porque antes el hombre vivía Adán, 900, casi 1000 años, era lo que el periodo de vida que ellos tenían. Pero Dios le acorta la vida al hombre por su pecado a 120 años, y eso lo podemos ver también en Génesis. ¿Y por qué esto? Nosotros lo podemos tomar desde el punto de vista de la nutrición. Y bueno, cuando ya veamos el tema de la carne en más profundidad, vamos a ver que la carne produce problemas gastrointestinales, produce úlceras, aumenta el riesgo de cáncer y trae consigo muchas enfermedades. Entonces, si el hombre hubiera seguido viviendo 900 años, hubiera llegado pero enfermo, cargando con todas esas enfermedades hasta el fin de sus días. Entonces, aquí vemos que al hombre también se le acorta el periodo de vida. Y no solo la carne lo que consumía Noé, sino que también a él se le indica que tiene que subir al arca legumbres, plantas, pero el periodo de tiempo que estuvo Noé en el arca fue de 1 año. Entonces estos alimentos se acababan, no tenían dónde cultivar y se le autoriza, como dijimos, comer carne. Luego el hombre sigue comiendo carne. Y ya vamos a otro periodo de tiempo. Hay diferentes periodos dietéticos en la Biblia, si nosotros nos ponemos a estudiar. Y ya tenemos al pueblo de Israel esclavo en Egipto. Entonces el pueblo de Israel es liberado y Dios quiere limpiar a su pueblo de toda esta alimentación que llevaba del consumo de carne, y lo que les da al pueblo de Israel en el desierto fue el maná. Pero sabemos también cómo el pueblo se quejaba, extrañando las joyas de Egipto, conocemos la historia, y finalmente cuando ya el pueblo se establece en la Canaán, se le autoriza a comer carne y se vuelve a poner las limitaciones, y tenemos ahí, nosotros encontramos en la Biblia los animales limpios, los animales impuros y las condiciones en que debían consumir la carne. Así que se mantiene el consumo de carne durante todo este periodo de tiempo que sigue a posterior, pero ahora nosotros llegamos al año 1844 y si estudiamos nosotros la Biblia sabemos que estaba el día de la expiación, que era un día de ayuno, como lo habíamos dicho, y en este día el pueblo debía mantenerse humillado, debía estar en un ayuno, todo el pueblo. Y nosotros llegamos a este tiempo del día de la expiación en el año 1844 y debemos nuevamente abstenernos de todo tipo de carnes, de alimentos irritantes, de alimentos estimulantes. Si nosotros consumimos esto, eso va a embotar nuestra mente. Nuestro sistema digestivo no va a funcionar de manera correcta, va a acarrear enfermedades. Y en este tiempo del fin es muy importante que nosotros tengamos nuestra mente despejada, que no esté embotada, sino que concentremos todas nuestras energías, nuestras fuerzas en la lectura, en estudiar la palabra del Señor, porque ya el tiempo del fin, nosotros sabemos la importancia de este tiempo y debe estar ahí nuestras energías. Toda esa luz que nos ha sido dada no la vamos a comprender si tenemos la mente embotada a causa de alimentos malsanos, del consumo de carne, como les dije, alimentos procesados y todo ello. Bien, entonces, eso en cuanto al primer punto. Otro que es
de suma importancia, que a veces lo pasamos por alto, yo creo que uno de los que menos se respeta, lamentablemente, es la temperancia. Nosotros debemos tener temperancia en todo, y también esto involucra en el comer. Y aquí tenemos el texto de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 17. Si alguien hace el favor de leer este texto. ¿Puedo leer? ¿Sí? Dice, bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Amén. Amén. Aquí vemos un ejemplo entonces de temperancia. Los príncipes comen a sus horas. Entonces vamos a ver aquí sobre los horarios y sobre las cantidades. Y también vamos a ver sobre las combinaciones alimentarias y luego el régimen sencillo, que es el que debemos llevar para este tiempo. Vamos a pasar ahora sí entonces a la siguiente diapositiva, y aquí vamos a ver el primer punto, que era abstenerse de todo alimento irritante, inflamatorio. Recordemos que las carnes lo vamos a ver el próximo domingo en más detalle, más profundidad, y ahora vamos a ver entonces estos tipos de alimentos. Alimentos irritantes que irritan e inflaman nuestro sistema digestivo. Tenemos aquí la mostaza, tenemos el ají, tenemos la pimienta, los encurtidos, el vinagre, la soda, que es el bicarbonato, y los polvos de hornear. Entonces, aquí cada uno tiene que examinarse a ver qué está utilizando, qué cosas seguimos consumiendo para dejarlo, porque nos dice aquí que debemos abstenernos de ello. Mostaza, ají, pimienta, encurtidos son aquellos alimentos, ahí como se muestra un frasco con estos picles que están en vinagre. Tenemos la soda, de esta manera se menciona en los testimonios como soda, pero es el bicarbonato, y también los polvos de hornear. Nos habla también la hermana sobre especias. Entonces, ¿a qué otras especias se refiere? Tenemos la canela, el clavo de olor y la nuez moscada, que estos también son alimentos considerados cáusticos. ¿A qué se refiere esto? Que son irritantes también, irritan e inflaman nuestro sistema digestivo. De hecho, estos alimentos, la nuez moscada, tiene un compuesto que se llama miristinina, y este compuesto causa toxicidad, causa alucinaciones. Entonces debemos tener cuidado también con estos alimentos, con estas especias. Nosotros debemos abstenernos de ellas porque no son saludables. Y vamos a dar lectura a lo que dice el testimonio. Y esto está en Ministerio de Curación, párrafo 252, y nos dice: la mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. La inflamación del estómago del borracho se representa muchas veces gráficamente para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida. Para que nosotros nos demos cuenta cuál es el grado de inflamación. A veces nosotros vemos personas alcohólicas en la calle, y nosotros decimos: pobre persona, ¿cómo estará su hígado? ¿Cómo estará su sistema, sus órganos por dentro? Y nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, y muchas veces estamos igual si consumimos estos alimentos. Entonces aquí nos habla claramente de la mostaza, la pimienta, nos dice, nos nombra estos, y dice las especias también. Entonces cuando dice las especias, ¿a qué se refiere? Es nuestro deber indagar más allá a qué se refiere con estas especias. Y como les dije, tenemos aquí el clavo de olor, la canela, la nuez moscada, que es muy utilizada para las reposterías, en postres y todo ello, pero nosotros debemos abstenernos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo por otro tipo de especias. Tenemos especias que son el anís, tenemos la ralladura de naranja, de limón, que podemos dar, aumentar, resaltar el sabor de las preparaciones, de los postres que estamos realizando, y así no ocupar estas especias de las cuales debemos abstener.
Entonces, aquí vemos este texto y luego vamos a leer el que se encuentra al lado y nos habla sobre los bollos calientes. Y nos dice ahí, los bollos calientes levantados con soda o polvo de hornear nunca deben aparecer en nuestra mesa. Hay muchos que realizan el pan con bicarbonato o con polvos de hornear, o en los pasteles, un pastel, un queque, una torta. Se realiza entonces la masa con polvo de hornear, que también se utiliza mucho en la pastelería. Entonces nosotros debemos tener cuidado de ello. A veces compramos el pan o hay una celebración, que hay algún cumpleaños y se compra un pastel, una torta, un queque, y este viene con polvos de hornear. También se encuentra en otros tipos de alimentos. Si nosotros leemos los ingredientes, nos vamos a encontrar qué es lo que trae el alimento. El bicarbonato, por ejemplo, la soda se encuentra en muchos tipos de alimentos, en las galletas, a veces vemos galletas integrales en los supermercados, y decimos, vamos a llevar esta galleta porque es integral y trae semillas de chía y trae semillas de linaza. Y si leemos los ingredientes, entonces vemos que trae bicarbonato. Y aquí nos dice que no debemos consumir el bicarbonato porque es irritante e inflamatorio. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la alimentación que nosotros llevamos. Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos dice los alimentos estimulantes de los cuales también debemos abstenernos. Tenemos aquí el té, toda clase de té, de café, tabaco, bebidas alcohólicas. Y nos dice el testimonio, consejos sobre el régimen alimenticio, el té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen veneno. No solamente son innecesarios, sino perjudiciales y deben ser descartados. Entonces, esto, ¿qué es lo que hacen? Es que estimulan nuestro sistema nervioso. Nos vamos a mantener activos. Bueno, el té, el café, estos generan una estimulación, como digo, pero es una estimulación momentánea. No es que dure todo el día, sino que es momentánea, dura cierto periodo de tiempo, nos mantiene alertas, activos, con energía, pero luego esto produce un efecto relajante en nuestro sistema nervioso. Ya cuando se acaba el efecto del té, del café, de estos alimentos estimulantes, decae este efecto estimulante y viene una sensación de relajo. Entonces, ¿qué debo hacer yo para sentir nuevamente estimulado? Es volver a consumir. Y así finalmente van creando una dependencia. Entonces me vuelvo adicto al té, me vuelvo adicto al café, y nosotros conocemos personas que tienen esta adicción. En el mundo nosotros vemos que hay mucha gente que tiene adicción al tabaco, al alcohol, al café, y es porque produce este efecto estimulante que luego se acaba y debo volver a consumir para volverme a sentir estimulado, y así genera una dependencia. Y además nos dice que contiene veneno. Es un veneno finalmente para nuestra salud. Son perjudiciales e innecesarios. Entonces nosotros debemos descartarlos. Ahora, ¿qué otro alimento es estimulante? En sí no es un alimento, sino que este compuesto, el glutamato monosódico, muy ocupado en la industria alimentaria en el último tiempo. Y vamos a ver qué nos habla en esta diapositiva sobre el glutamato monosódico. ¿Dónde encontramos este compuesto? En la salsa de soya, muy común encontrarlo, y en todos estos productos envasados, comida chatarra envasada que venden, así también en los alimentos enlatados podemos encontrar el glutamato monosódico, en sopas en lata o sopas deshidratadas en sobre. Entonces vamos a leer aquí, este es un estudio que se realizó el año 2019, que se titula el estudio Reacciones de hipersensibilidad a aditivos alimentarios. Bueno, en este estudio nos habla sobre bastantes aditivos alimentarios, y yo saqué la parte que hablaba sobre el glutamato monosódico. Nos dice el glutamato monosódico, sal sódica del ácido glutámico, producida naturalmente por la Corynebacterium
NICUM, es un aminoácido no esencial. El ácido glutámico es un aminoácido. Bueno, ya en la otra presentación del próximo domingo, cuando hablemos de las proteínas, vamos a ver lo que son los aminoácidos esenciales, los no esenciales, los condicionales. Y este es un aminoácido, es decir, que forman proteínas. Este aminoácido se le extrae la sal sódica de este aminoácido, lo que forma el glutamato monosódico, y es utilizado por el sabor umami, que se llama, o umami, que es un sabor potenciador del sabor. Se utiliza para salsas, carnes, aves, dice ahí, y desde el año 1968, hace bastante tiempo, se describió su asociación con un grupo de características clínicas: adormecimiento de cuello, cefalea, náuseas, vómito, diaforesis, que es la sudoración excesiva, palpitaciones, enrojecimiento, denominadas síndrome del restaurante chino, porque en la comida china utilizan bastante salsa de soya, como sabemos. Del mismo modo, se ha demostrado una asociación débil con urticaria crónica, con angioedema, rinitis alérgica y asma bronquial. Entonces vemos todo lo que produce el glutamato monosódico. Vemos aquí que aumenta las palpitaciones, produce dolores de cabeza, puede producir adormecimiento. Es un alimento estimulante. Entonces no debemos consumirlo. Debemos tener cuidado cuando nosotros ocupamos salsas de soya, porque hay salsas de soya que si nosotros leemos los ingredientes, dice que no contiene glutamato monosódico. Son un poco más costosas, al menos aquí en Chile tienen un precio mucho más elevado que la salsa de soya, que tiene glutamato monosódico, pero es más beneficiosa para nuestra salud. Así que debemos leer los ingredientes que tienen los alimentos. Nosotros debemos ser cuidadosos en ello. Si somos practicantes de la Reforma Pro Salud, debemos entonces ser cuidadosos en cada uno de los puntos que conlleva la Reforma Pro Salud. Y el glutamato monosódico, como vimos aquí, es nocivo para nuestra salud, así que debemos ser cuidadosos, leer el etiquetado de los alimentos que consumimos. Vamos a pasar ahora a hablar de la temperancia. Y tenemos aquí también un testimonio y nos dice: las facultades mentales y espirituales de algunos de nuestros predicadores se debilitan por causa de la alimentación inadecuada y la falta de ejercicio físico. Aquellos que apetecen grandes cantidades de comida no debieran complacer su apetito, sino que debieran practicar la abnegación y retener la bendición de músculos activos y cerebros que funcionan con toda libertad. El comer en exceso embota todo el ser al desviar las energías procedentes de otros órganos para hacer el trabajo del estómago. Aquí este es un texto que nos habla entonces sobre la temperancia. Debemos ser abnegados en todo, y esto también incluye la alimentación. Y si nosotros comemos en exceso, aquí nos está hablando sobre las cantidades, consumimos más de lo que debiésemos consumir, entonces todas nuestras energías, toda nuestra sangre se concentra en el sistema digestivo, en el estómago, en los intestinos, y entonces al estar toda la sangre concentrada en este sistema para poder digerir el exceso de alimentos que consumimos, no nos llega así tanta sangre al cerebro, a los demás músculos. Entonces es muy común que a veces cuando consumimos demasiada comida nos sentimos cansados, nos da sueño, y esto es porque todas las energías se concentran en digerir los alimentos que están en el estómago. Entonces debemos también ser cuidadosos en cuanto a las cantidades y los horarios, como les decía. Entonces ahora vamos a ver sobre los horarios. Esto está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio y nos habla que en ningún caso deben las comidas ser irregulares. Si el almuerzo se ingiere 1 o 2 horas antes que de costumbre, el estómago no está preparado para la nueva carga, pues todavía no ha despachado la comida anterior y el organismo no dispone de energía para una nueva tarea. Así los órganos quedan recargados.
Tampoco debe demorarse las comidas por 1 o 2 horas a fin de acomodarse a las circunstancias o para que pueda realizarse una cantidad de trabajo. El estómago exige el alimento a la hora de costumbre. Si la familia se atrasa, disminuye la vitalidad del organismo y finalmente baja tanto que el apetito desaparece por completo. Entonces aquí nos habla sobre los horarios. Nosotros debemos mantener horarios fijos de comida. Se recomienda que se consuman 2 comidas en el día y si es necesario una tercera comida, que es la cena, y estas deben llevarse por un horario de 5 a 6 horas. Entonces, si yo desayuno a las 7 o a las 8 de la mañana, entonces debo dejar pasar 5 horas o 6 horas y luego consumir el almuerzo, luego 5 horas o 6 horas según el horario que yo lleve y consumir la cena, si es que voy a consumirla, aunque no es necesario. Las horas deben ser las mismas siempre. Cada día se debe desayunar a la misma hora, cada día se debe almorzar a la misma hora. Como dije, con una separación de 5 a 6 horas el desayuno del almuerzo y el almuerzo de la cena. Si nosotros consumimos 1 hora antes, como dice ahí, nuestro sistema digestivo se adapta a los horarios. Entonces, no va a estar preparado para recibir el alimento que nosotros vamos a consumir si es que consumimos 1 hora o 2 horas antes. Y ahora si consumimos 1 o 2 horas después del horario al que estamos acostumbrados, nuestros jugos gástricos se empiezan a activar a la hora que nosotros debiésemos consumir el almuerzo. Entonces, o el desayuno o así la cena, se empiezan a activar a la hora de costumbre. Entonces, si nosotros nos atrasamos con la comida, nuestros jugos gástricos ya se empiezan a activar y esto puede provocar, si el estómago está vacío, puede ocasionar lesiones en la mucosa del sistema digestivo, puede ocasionar incluso úlceras, entonces nos va a dañar nuestra salud. Por eso debemos tener también una temperancia en las cantidades de alimentos que consumimos y en los horarios. Algo importante a destacar es que las cantidades no son las mismas para todas las personas. Yo no puedo decir, tienen que consumir todos tanta cantidad de cereales, tanta cantidad de legumbres, tanta cantidad de frutas, de verduras. No, eso es diferente. Los requerimientos de calorías, de nutrientes, son diferentes para cada persona. Esto varía dependiendo si es hombre o si es mujer. Varía dependiendo en qué etapa del ciclo vital se encuentre. Si es un niño, no va a consumir las mismas cantidades que un adolescente no consume lo mismo que un adulto y un adulto que un adulto mayor. Entonces, es diferente para cada uno, dependiendo también de la edad, de la situación, porque hay algunos que son deportistas, entonces a un deportista no le voy a dar la misma cantidad de alimentos que a una persona sedentaria que no realiza actividad física. Y no es lo mismo una mujer embarazada que una que no esté embarazada. Entonces, es muy variable. Cada uno tiene requerimientos diferentes de calorías, de nutrientes y así distintas porciones de alimentos. Entonces, nosotros debemos adecuar las porciones según cada uno. Entonces, bueno, nosotros también, nuestro estómago nos avisa, nosotros sabemos, no es necesario hacer una pauta estricta de alimentación para cada uno esta porción y que no se pase de esa porción, sino que nosotros conocemos cuándo nuestro estómago va a quedar con hambre, sabemos cuándo nuestro estómago queda satisfecho y ya no entran más alimentos, entonces nosotros tenemos que tener una medida también y siempre preferir, como les dije, alimentos crudos, debiésemos consumir 70% crudo y 30% cocido, entonces debemos preferir los alimentos crudos, preferir las frutas, preferir las verduras, las semillas y así en menor cantidad los alimentos cocidos y consumir las cantidades necesarias para mi cuerpo. Bueno, también en esta misma presentación, al final vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, entonces hablábamos del número de comidas, hablábamos de las cantidades y de los horarios. Tenemos aquí una imagen donde tenemos una silueta. Se ve una persona con obesidad, sobrepeso, y vemos una persona que se encuentra con un peso adecuado para su estatura, la persona se encuentra con energía, podemos ver en la silueta,
y nos salen unos recuadros. Tenemos aquí en la persona con obesidad el desayuno en un recuadro pequeño, luego el almuerzo y luego la cena en un recuadro grande. Y por el contrario, la otra persona en un recuadro mayor está el desayuno, luego el almuerzo más pequeño y la cena más pequeña. Entonces aquí nosotros vemos cómo nos vamos a alimentar. Debemos hacerlo como se muestra la imagen de la persona que está un peso adecuado para su estatura, que se ve con energía. El desayuno es el alimento principal del día, la comida principal. Como hay un dicho que dice que hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, así debiese ser nuestra alimentación. Pero lamentablemente nosotros, si nos ponemos a ver cómo hoy en día se alimentan la mayoría de las personas, nosotros vemos la gente vive muy estresada hoy en día a causa de la vida acelerada que llevan en las ciudades, el trabajo, que no le alcanza el tiempo de desayunar, que a veces no desayunan, muchos desayunan algo rápido. Luego en el almuerzo siguen en el trabajo, así que compran algún alimento rápido, muchos ni siquiera cocinan. Y luego ya cuando llegan a la casa, comen todo lo que no han comido en el día. Y comen lo del desayuno, lo del almuerzo y lo de la cena. Y se dan unos banquetes enormes. Y ahí todo eso lo consumen en ese horario de la noche. Y la noche está hecha para descansar. Entonces, luego de comer toda esa cantidad de alimentos, se van a dormir, a descansar y queda todo ahí en el sistema digestivo. Entonces, nuestro sistema digestivo no puede con tanta comida en exceso, va a empezar a fallar nuestro hígado, se le va a empezar a acumular azúcar, grasa, nuestro sistema circulatorio, va a empezar el colesterol a quedar en la sangre y finalmente vamos a dañar nuestra salud junto también con el aumento de peso, sobrepeso, la obesidad que acarrea otros problemas de salud. Entonces, no es así como debemos alimentarnos. Nosotros debemos enseñarle a las personas porque si hoy vemos las personas en el mundo que llevan una vida tan agitada, es así como se alimentan, lamentablemente. Entonces, nosotros debemos enseñarle a aquellas personas con las que nos encontremos que se alimenten de esta manera, que no debe ser así, sino que siempre un desayuno sustancioso, un almuerzo en menor cantidad y luego la cena en menor cantidad, una cena como mendigo. Y vamos a leer el texto de Consejos sobre el régimen alimenticio que nos dice: muchos rehuyen la luz y el conocimiento y sacrifican sus principios por el paladar. Ingieren alimento cuando el organismo no lo necesita a intervalos irregulares, porque carecen de valor para resistir su inclinación. Como consecuencia, el estómago maltratado se revela y hay sufrimiento. La regularidad en la comida es muy importante para la salud del cuerpo y la serenidad mental. Nunca debe un bocado cruzar los labios entre comidas. Aquí nos hablaba entonces de que no debemos consumir nada fuera del horario de las comidas. Tenemos entonces 2 tiempos de comida, desayuno, almuerzo, y si es necesario, algunos pueden incluir el tercer tiempo de comida, pero entre esos tiempos de comida no debemos consumir nada, dice, ni un bocado debe cruzar los labios. Ningún alimento, por pequeño que sea, no debemos consumir. Y dice entonces, carecen de valor para resistir la inclinación, por ceder al apetito, al paladar. A veces caímos en esta inclinación y consumimos, ¿qué me hará daño? Decimos un pequeño alimento. Y consumimos algo entre comidas y esto va a activar los jugos gástricos y finalmente causa un desorden en nuestro sistema digestivo y nos va a provocar también la enfermedad. Entonces debemos ser cuidadosos en cuanto a esto, al número de comidas, a los horarios, a las cantidades y al no consumir nada entre comidas. A veces no le damos la importancia que tiene la reforma ProSalud. Como les dije en un inicio de la presentación, estamos de acuerdo en que ninguno de la reforma consume carne y ahí nos quedamos lamentablemente. Algunos se quedan ahí, nos quedamos ahí, fallamos.
si hemos fallado, estamos ahora conociendo, algunos no conocían tal vez, entonces aquellos que están conociendo esto o aquellos que lo sabían, pero aún así hemos fallado, debemos pedir perdón al Señor, debemos decir que debemos pedirle entonces que nos perdone de cómo nos hemos comportado hasta ahora, cómo hemos maltratado nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, entonces debemos cuidarlo, es nuestro deber cuidarlo. Por eso debemos pedirle perdón al Señor y ahora comenzar entonces ya con todo este conocimiento a alimentarnos como se debe. Y debemos pedirle al Señor que ponga en nosotros esa voluntad que podamos resistir a las tentaciones. Si nuestra caída está aquí en el número de comidas o en las cantidades, bueno, cada uno sabe lo que está fallando, entonces debemos poner en petición este punto en el que estamos fallando al Señor. Recordemos que la reforma pro salud tiene mucha importancia, algunos no le toman el peso a la reforma pro salud, y esto es muy importante. De hecho, los testimonios dicen que es el brazo derecho del tercer mensaje angélico. Entonces, es de suma importancia llevar una correcta reforma pro salud, si no nuestra mente va a estar embotada, nuestro sistema digestivo no va a estar funcionando de manera correcta y no vamos a poder discernir correctamente las Sagradas Escrituras. No sé si hay algún hermano que quería opinar algo. Bueno, si no vamos a seguir porque recordemos que al final tenemos la sección de preguntas. Ahora vamos a pasar a las combinaciones. Entonces solo voy a mencionar aquellas combinaciones que aparecen en los testimonios y nos hablan ellos claramente sobre las combinaciones que nosotros no debemos hacer. Y aquí tenemos las frutas y las verduras. Y nos dice que las frutas y verduras tomadas en la misma comida producen acidez de estómago. De esto resulta impureza en la sangre y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. Entonces, aquí vemos que si consumimos frutas y verduras en la misma comida, va a producir fermentación en el estómago. Y esto es impureza de la sangre y al tener una sangre impura vamos a acarrear la enfermedad. Entonces, nosotros no debemos mezclar frutas y verduras. Hay algunos batidos muy populares, de moda, que se han realizado en el último tiempo, que es mezclar la zanahoria con manzana o con naranja, pero nosotros sabemos que no podemos hacer estas combinaciones, no se deben mezclar frutas y verduras. O acá en Chile es muy común que las personas a la hora del almuerzo terminen de almorzar y se consuma el postre. Y este postre consiste en una fruta o algún postre de leche que lleva frutas, entonces esto no es correcto. Nosotros no debemos consumir la fruta junto con la verdura, sino que en tiempos de comida diferentes. Si vamos a consumir la fruta en el desayuno, en el almuerzo solo consumimos verduras y en la cena vamos a ver entonces si vamos a consumir frutas, si es que consumimos la cena, pero no mezclarlas junto con las verduras. Bien, tenemos otra combinación entonces que nos habla sobre la leche y el azúcar, hablando de la leche de origen animal, la leche de vaca y el azúcar. Y nos dice las grandes cantidades de leche y azúcar ingeridas juntas son perjudiciales. Con frecuencia me siento a las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Entonces aquí vemos que esta combinación tampoco la podemos realizar y nos habla, como les dije aquí, de la leche, hablando de la leche de origen animal y el azúcar. Entonces estas combinaciones nosotros las vemos mucho en los postres, como se muestra ahí un pastel, en toda esa crema que se realiza para decorarlo, podemos encontrar estas combinaciones. Entonces nosotros debemos evitar esto, abstenernos de todo aquello que nos hace mal. Y ahora surge la pregunta, entonces, ¿cómo alimentarme? Hay algunas visitas aquí
en la programación y dicen, bueno, entonces estas personas no comen nada. Algunos que no han recibido el estudio, quizás sobre la reforma ProSalud no han llegado a ese punto, entonces dicen, ¿cómo se alimentan? A base de lechuga, dicen algunos por ahí, que comen los vegetarianos, solo lechuga y ensalada. Pero no es así, tenemos una variedad de alimentos que nos ha dejado el Señor y tenemos aquí las frutas, tenemos las verduras, que es lo que más debemos consumir, por eso están en la parte de abajo de esta pirámide. Tenemos también los cereales, siempre preferir los cereales integrales, tenemos el arroz integral, la avena integral, el pan que sea integral. Tenemos luego los alimentos, aquí salen un grupo verde, brócoli, espinaca, y estos son alimentos que son ricos en calcio. Entonces tenemos el grupo de los alimentos ricos en calcio, como les mencionaba, el brócoli, acelga, espinaca. Tenemos aquí también la soya, es rica en calcio. Tenemos aquí al mismo, en la misma línea, las semillas, las legumbres, porque estas son ricas en proteínas. Entonces, los alimentos ricos en proteínas, las legumbres, las semillas, como les dije, son muy ricas en proteínas. Así que hay algunos que no saben cómo reemplazar las proteínas. Dicen, yo consumo legumbres todos los días porque no sé de dónde más obtener la proteína, pero las semillas también contienen mucha proteína. Pero eso ya lo vamos a ver más detalle en el próximo domingo en la presentación sobre la carne y vamos a hablar cómo reemplazar las proteínas de la carne y vamos a darnos cuenta que en realidad la carne tiene muy poca proteína comparada con los alimentos de origen vegetal. Tenemos luego en la punta de esta pirámide las grasas saludables. Y tenemos aquí los frutos secos, las oleaginosas, tenemos la palta o el aguacate, los aceites, que son vegetales. Entonces, esa es la pirámide de alimentación. Así yo me debo alimentar y luego yo a base de todos estos alimentos que tengo en la pirámide puedo ir haciendo diferentes preparaciones. Pero siempre teniendo en cuenta, como les dije, las cantidades, no combinar los alimentos que no es correcto combinar, como las frutas y verduras. Y bueno, teniendo en cuenta todos los detalles que dijimos anteriormente. Puedo hacer distintas preparaciones, pero no condimentarlas con alimentos irritantes, aquellos que utilizan la canela, clavo de olor, nuez moscada, dejar de lado esto porque son irritantes, son inflamatorios y debemos abstenernos de ellos. Así que irlos reemplazando por otras especias que sí podemos consumir. Y ya vamos a ver un ejemplo para aquellos que se quedaron ahí con dudas. Bueno, entonces, ¿cómo me alimento? ¿Qué debo consumir? Para que sea más práctico, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, este ejemplo es los alimentos acá en Chile. No sé si allá tengan otro nombre, porque en cuanto a los alimentos hay mucha diferencia de nombre de un país a otro. Acá la palta, por ejemplo, se dice palta, en otros países aguacate, no sé allá cómo se dirá. En Panamá, por ejemplo, aquí tenemos en el almuerzo los porotos negros, en otro lado son las caraotas o las judías, frijoles, entonces tenemos otros tipos de nombres. Así que, bueno, ahí me van consultando si no se entiende. Y tenemos en el desayuno, recordemos el desayuno debe ser sustancioso, y tenemos aquí 300 ml de leche de soya. La leche de soya es un alimento rico en calcio. Entonces yo al lado le puse que tenemos aquí una porción de alimento rico en calcio. Un plátano pequeño, plátano, banano, no sé cómo se dirá en Panamá. Pequeño porque esa es la porción. Si es uno grande, ahí ya estoy comiéndome 2 porciones de fruta. La fruta es pequeña. Entonces nosotros podemos utilizar una forma práctica de medir y es la mano. Nosotros con nuestra mano, un puño, por ejemplo, si la manzana, una naranja, una pera es del porte del puño de mi mano, entonces es una porción. Si ya es el doble de grande, ya son 2 porciones. Entonces es una forma práctica de ir midiendo. Tenemos un puño de almendra, que aquí es una porción de frutos secos,
Y un puño me refiero a la cantidad que cabe en la palma de la mano y yo poder cerrar la mano. No que me quede la mano abierta y tenga tantas almendras que no la pueda cerrar, sino que lo que me cabe en un puño cerrado de almendra. Esta es una porción de frutos secos y las almendras también tienen aceites naturales, tienen calcio, tienen muchas vitaminas, minerales que nos ayudan. Tenemos otra fruta, una pera. Tenemos media porción de pan integral. En cuanto a los cereales, es muy importante que tomemos en cuenta que los cereales yo no los necesito en tanta cantidad. Los cereales tienen carbohidratos y los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Entonces es importante que nosotros consumamos carbohidratos. Y como les dije, preferir aquellos que son integrales. ¿Por qué? Porque los integrales tienen más fibra y la fibra tiene muchos beneficios. Mejora mi tránsito intestinal, la fibra también reduce los niveles de colesterol, así que aquellos que tengan el colesterol alto tienen que cambiar los cereales refinados por aquellos integrales. Entonces tenemos aquí el pan que sea integral y la cantidad yo puse medio pan porque, bueno, acá en Chile se acostumbra a utilizar cierta medida de pan, pero la medida del pan es 2 porciones, entonces el pan debiese ser de 50 gramos. Esa es la porción, 50 gramos de pan para ser más específico. A veces hay unos panes grandes y aquí ya estamos consumiendo más de lo que debemos. Tenemos también la miel, que es una porción de alimento rico en azúcar, podemos decirlo de esta manera, aunque el azúcar hay que hacer una diferencia. Tenemos diferentes tipos de azúcares. Tenemos la glucosa, tenemos la fructosa. La fructosa es un azúcar, un carbohidrato simple. Los carbohidratos simples se les llama azúcar y aquí tenemos la fructosa y la glucosa. La glucosa se absorbe rápidamente. Nosotros ingerimos la glucosa, la absorbemos rápidamente y rápidamente nos eleva los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre y ahí vienen a veces los problemas de resistencia a la insulina, de diabetes, pero la fructosa es diferente. La fructosa se absorbe, tiene otra forma de absorción, otro canal de absorción en nuestro intestino y se absorbe de forma lenta. Entonces, lentamente produce ese aumento de azúcar en la sangre y lentamente mi páncreas, que es el órgano que libera la insulina es la hormona encargada de introducir el azúcar, la glucosa en las células para utilizarlas como fuente de energía. Entonces produce la fructosa un aumento paulatino, entonces del azúcar, y así no sobrecargamos, no sobreexigimos nuestro páncreas para que libere insulina rápidamente. Entonces, la miel contiene fructosa, las frutas, pero se considera como una porción, como les dije, de azúcar. En cuanto a las heridas, a la muerte, tenemos aquí la ensalada. Como les dije, se debe consumir más cantidad de alimentos crudos que de alimentos cocidos. Entonces, nunca debe faltar la ensalada en nuestra mesa, a la hora de consumirlo, en este tiempo de comida. Entonces, tenemos de ensalada un tomate, una porción de verdura. Como les dije, nosotros podemos utilizar una forma práctica de medir, que es con nuestra palma de la mano. Y eso también va para cada uno, porque yo les dije, el requerimiento es diferente para todos. Todos tenemos diferentes cantidades de alimentos que consumir, dependiendo si es hombre, si es mujer, de la edad, ¿cierto? Les dije todo ello. Pero una forma práctica de hacerlo es con la palma de la mano, porque la palma de la mano mía no es igual a la palma de la mano de un bebé. Entonces el bebé, vemos cómo es su estómago, lo que tiene que consumir. De un niño pequeño, por ejemplo, un niño de 3 años, su palma de la mano es chiquitita. Entonces, esa es la porción que él tiene que consumir. La mía es más grande, tengo que consumir más. Ahora, si vemos de un hombre, tiene la mano más grande, entonces esa es la porción para él. Y tenemos aquí un tomate, una porción de verdura. Ya cuando la verdura o la fruta es muy grande, lo que hacemos es no medirlo en la palma, sino que medirlo en taza.
Cuando yo hablo de taza, hablo de la taza pequeña, de la taza de 200 ml, esa taza de 4 dedos. Entonces, una taza de lechuga. Así pasa lo mismo con las frutas que son muy grandes. Por ejemplo, acá las sandías son muy grandes, entonces eso yo lo mido en taza. Una taza de sandía es la porción. Una taza de lechuga sería la porción. Una taza de brócoli, una porción de verdura. En cuanto a la ensalada, bueno, yo puse estos 3 como ejemplo. Como les dije, podemos medirlo en porciones, pero en realidad las verduras yo no pongo un límite en cuanto a la cantidad de verduras, porque hay personas que consumen más cantidad de ensalada, entonces está bien que consuman más cantidad de ensalada, más cantidad de verduras, más cantidad de frutas. En lo que sí debemos medirnos y ser más exactos es en los cereales, en las legumbres, en los alimentos que vamos a consumir cocidos, pero en cuanto a las frutas en la ensalada podemos consumir más cantidad sin preocuparnos de ello. Y sobre todo las verduras, porque las verduras tienen muy pocas calorías. Entonces, no nos preocupamos por ello. El almuerzo, ahora sí, luego de consumir la ensalada, tenemos el almuerzo, el plato principal, los porotos negros, que acá en Chile se le llaman porotos negros, o calaotas, o frijoles, o judías negras, y la porción es 3/4 tazas. Esa es una porción. Entonces, de la tacita chiquitita de 4 dedos, son 3 dedos de aquella taza. 3/4 tazas, esa es la porción de legumbres. Una cucharada de cebolla y pimentón. Bueno, esto yo lo puse como para dar el ejemplo, pero en realidad nosotros ahí vemos con qué preparamos los porotos negros. Todos tenemos diferentes recetas ahí, por ejemplo, en Colombia los hacen con tomate, bueno, otros lo hacen con cebolla, o todos tienen diferentes preparaciones, así que o con zapallo. Yo lo puse como ejemplo aquí, cebolla y pimentón, entonces ahí estoy ocupando más verduras, estas sí van cocidas. Y tenemos el acompañamiento entonces, 3/4 tazas de arroz integral, que esa es la porción. Una porción de cereal es 3/4 tazas de arroz integral, o de pastas, de fideos integrales. 3/4 tazas también se utiliza. En cuanto a las legumbres, todas las legumbres son 3/4 tazas. Bueno, del pan, como les dije, son 50 gramos. En esto sí debemos medirnos más en los cereales, las legumbres. Y ya como les dije, no es necesario consumir una tercera comida, pero en caso de que se consuma, siempre se recomienda que sea algo ligero, algo liviano, de preferencia alguna fruta y cereal. Y tenemos aquí avena con una manzana. Entonces, algo sencillo. Este ha sido el primer ejemplo. Y bueno, yo tengo otra presentación que habla sobre las cantidades que debemos consumir de carbohidratos. Yo hablo sobre los nutrientes. Entonces hablo de las cantidades que debemos consumir de carbohidratos, de proteína, de grasa en el día y cómo cubrir los requerimientos. Entonces, en sí, cada uno, como les vuelvo a repetir, tiene que consumir diferentes cantidades de calorías, diferentes porciones, diferentes cantidades, pero hay un rango estándar para la población en general, que es de 3 a 10 porciones de cereales que nos aportan carbohidratos. Entonces 3 para aquellas personas sedentarias, 10 para aquellos deportistas de alto rendimiento. Entonces ahí nosotros en el día debemos consumir, si somos una persona que no realiza mucha actividad física, entonces el número bajo, 3 porciones de cereal al día. Entonces yo digo, en el desayuno consumir una porción, en el almuerzo tengo el arroz, tengo otra porción, y en la cena otra porción de cereal. Tengo las 3 del día. Estoy cumpliendo con todo mi requerimiento de carbohidratos. Entonces, de legumbres, en cuanto a las proteínas, tengo frutos secos que me aportan proteína, tengo la soya que me aporta proteína, la legumbre cubro con todos mis requerimientos de proteína. En cuanto al aceite, bueno, no se menciona ahí, pero siempre nosotros preparamos la ensalada con aceite, la sal, la condimentamos. Entonces ahí utilizo las grasas, también puedo utilizar la palta o el aguacate, aceitunas también. Entonces ahí tengo grasas saludables. Y las porciones de fruta y de verdura que nunca deben faltar, se recomienda como mínima cantidad,
que la persona consuma 3 porciones de verdura y 2 de fruta en el día. Entonces, si yo cuento todas las porciones de alimentos que tengo, veo que finalmente cubro todo mi requerimiento de carbohidrato, cubro todo mi requerimiento de proteína, todo mi requerimiento de grasa y así también de vitaminas y de minerales. ¿Es necesario consumir más cantidad de las porciones que sale ahí? No, no es necesario. ¿Y es necesario consumir alimentos entre comidas? No es necesario porque ya estoy cubriendo todos mis requerimientos nutricionales. Entonces, aquí se explica claramente que esto cubre mi requerimiento nutricional y no necesito comer fuera de horario ningún otro tipo de alimento. Es solo para perjudicar mi salud porque de estos 3 tiempos de comida estoy obteniendo todos mis nutrientes. Y bueno, tenemos otro ejemplo sin considerar la cena, la última comida, y vemos que también puedo cubrir todos mis requerimientos nutricionales. Y aquí tenemos en el desayuno una taza de yogur vegano, que es alimento rico en calcio, tenemos granola como cereal, tenemos semillas, vamos a utilizar frutillas, arándanos, frutos rojos, vamos a consumir también galletas integrales para incorporar el otro cereal, porque en este día, en este ejemplo, no estamos consumiendo un cereal en la cena, entonces le agregamos otro en el desayuno. Y luego en el almuerzo tenemos una ensalada de tomate, palta, apio, zanahoria, choclo o maíz, bueno, arvejas, y tenemos 2 croquetas o hamburguesas, no sé cómo se llamen para otros países, de carne de soya en este caso, que es un alimento rico en proteínas. Entonces aquí estoy cubriendo nuevamente todo mi requerimiento nutricional. Tengo calcio en la dieta, tengo proteínas, cereales que me aportan los carbohidratos, frutas y verduras que me aportan las vitaminas y minerales, las oleaginosas, frutos secos me van a aportar los aceites esenciales que mi cuerpo necesita y cubro así todos mis requerimientos nutricionales y no necesito ningún tipo de alimento más. Importante acá en la ensalada sale el choclo o maíz, no sé qué otro nombre tendrá, las arvejas también, las habas. Estos se consideran no como verdura, sino que como cereal. ¿Por qué como cereal? El cereal nosotros le llamamos al arroz, le llamamos al trigo, la avena, pero ¿por qué el choclo, la arveja, las habas son cereales y no verduras? Esto es porque la cantidad de carbohidratos que tienen es tan alta que se asemeja a los cereales y no a las verduras. Entonces, hay más cantidad de carbohidratos, aumentan las calorías, los gramos de carbohidratos, como digo, y se asemeja al cereal. Entonces se consideran como cereal y no como verdura. Tengamos eso en cuenta porque muchos dicen, estoy subiendo de peso y eso que no estoy consumiendo tantas masas, tantos carbohidratos. Y entonces uno les pregunta, ¿y qué consumió en el almuerzo? ¿Qué comió? Dicen, no, comí arroz con papa, choclo, arveja y al final es carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato y carbohidrato. Entonces aquí es la causa. Entonces tengamos en cuenta, la papa también se considera un cereal. La papa, el choclo, las arvejas, las habas, por su alto contenido de carbohidratos se consideran un cereal. Bien, esta ha sido la presentación entonces de este día. Como les habíamos dicho anteriormente, ahora se va a dar un tiempo para hacer preguntas, consultas, aquellos que tengan dudas en cuanto a la presentación que se ha realizado, la pueden hacer. Muchas gracias, hermana Marjorie. Para que descanses un momentito, vamos a tener un par de especiales en este momento. Y así entonces te tomas el tiempito de que descanse un poquito tu voz para que puedas contestar la lluvia de preguntas que te van a llegar. Así que vamos entonces. Ay, disculpa, no tenía la cámara activada. Entonces vamos en este momento a pedirle a nuestra niña Luz Darielis, por favor, que nos va a tener un especial instrumental. Buenas tardes para todos los hermanos. Para honra y gloria de Dios voy a tocar en el Monte Calvario. Amén.
¿Qué hora es, hermano? 6 de la tarde. 6, ¿sí? Le puedes escribir ahí, busca donde está Isela Araúz. En el chat. ¿Tú Apague sabes el cómo mandarle chat? micrófono, Blanca. Están hablando en vivo. Para honra y gloria de Dios. Gracias, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Muy amable, mi niña. Dios te bendiga ese talento. Vamos a pasar ahora a la hermanita Ichel Chacón, por favor, con su especial. Buenas tardes a todos. Voy a Amén. cantar el himno Sublime Gracias, el himno 96. Para la honra y la gloria de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Dios le Amén. bendiga ese hermoso talento. Qué belleza. Que Dios te bendiga y que sea siempre para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Gracias a los padres también de esa niña, el esfuerzo para enseñarle, bueno, ponerla para que aprenda todo esto. Muchas gracias a cada uno de los especiales. Y ahora sí le damos paso a nuestra querida hermana Marjorie nuevamente y a cada uno de los que tengan preguntas para que podamos levantar su mano para que puedan hacer la pregunta.
de acuerdo al tema que se realizó en esta tarde. Yo puedo comenzar con las preguntas. Comienza. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo siempre había escuchado que uno tenía que consumir 3 tipos de frutas en el día. Hoy nuestra querida hermana nos está diciendo que 2. Cuando nosotros iniciamos el desayuno, se nos dice que no podemos unir varias frutas porque se fermenta. Entonces, si yo y tampoco puedo comer a destiempo, fuera de hora. Si yo comienzo en la mañana y mi desayuno, por ejemplo, es la pera y la otra fruta que colocó en el desayuno perfecto, creo que fue el banano, el cambur pequeño con una pera, solamente podrían ser esas 2 frutas. Y yo sí puedo unir eso con el cereal que vendría siendo el pan, pero no lo podría unir con una verdura, o puedo esperar un determinado tiempo para consumirlo, o terminantemente, por ejemplo, en el desayuno, si lo ideal sería consumir esos 2 tipos de fruta, no puedo comer absolutamente nada que sea una verdura. Tiene que ser cereal, ¿es así? Bien. En la presentación se dijo que era mínimo que debía consumirse 3 porciones de verdura y mínimo 2 de fruta en el día. No es exactamente que tenga que consumir 2 frutas en el día, sino que como mínimo 2 porciones. Entonces, lo que dice está bien, que no se pueden combinar muchas frutas. En la mañana, por ejemplo, si yo voy a comer un desayuno con frutas, entonces no pueden ser un surtido de frutas, que es muy rico. Muchas veces tenemos muchas frutas y queremos combinarlas todas, pero no se aprovechan así los nutrientes y, como dijo, se van a fermentar y no vamos a aprovechar entonces los nutrientes que tiene aquellas. Entonces debemos elegir unos 3 tipos de frutas diferentes. 3 tipos de frutas diferentes y no combinar más allá. Si ya mezclamos 4, 5, 6 frutas diferentes, ya es mucho. Entonces no vamos a aprovecharlas correctamente. Así que no se deben mezclar más allá de 3 frutas diferentes, y entre estas debe hacer una porción. Bueno, en el día debo consumir como mínimo, como dije, 2 porciones de fruta, así que esta mezcla debe hacer las 2 porciones mínimas. Por ejemplo, si voy a consumir una pera y solo quiero comerme la mitad de la pera, y tengo media fruta y quiero mezclarla con manzana, entonces ya como media pera y media manzana. Pero si es la mitad y la mitad, estoy teniendo solo una porción de fruta, entonces debo darme cuenta de aquello, que tienen que ser 2 porciones. Así que como mínimo, y no mezclar más allá de 3 tipos de frutas diferentes. Así que, bueno, en cuanto a las frutas dulces y frutas ácidas, se recomienda que mezclemos las dulces con las dulces, y aquellas frutas ácidas, que son comúnmente las cítricas, las mezclemos con frutas cítricas. En cuanto a la verdura, no debemos hacer la combinación de frutas y verduras, así que si en el desayuno consumí fruta, ya no puedo consumir verdura hasta que pase hasta el otro tiempo de comida, que viene a ser el almuerzo, porque vimos que no podíamos comer nada entre horas, entre comidas. Entonces no es lo correcto, así que debo esperar hasta el próximo tiempo de comida para ahí consumir recién las verduras. No sé si me doy a entender con esta respuesta. Sí, o sea que si como frutas, ya entonces no puedo comerme una tortilla de papa porque tiene verdura, o sea, lo tengo que pasar a las 5 o 6 horas después, que viene siendo el almuerzo. Claro, ahora había dicho también sobre mezclarla con el cereal. La fruta contiene fructosa, como lo dije, que es un carbohidrato simple. Los carbohidratos simples se conocen también como azúcares, pero no es lo suficiente para cubrir mis requerimientos de carbohidratos en el día. Entonces siempre es bueno consumir también un cereal a la hora del desayuno,
Y bueno, vimos que los cereales deben ser de preferencia cereales integrales. Así que sí se puede combinar ahí la fruta con el cereal. Perfecto, perfecto. Luego, después que uno desayuna, uno tiene que tomarse el agua, las 8 vasos de agua o la cantidad de vasos que dependiendo de nuestro peso. ¿A partir de qué momento uno debe comenzar después del desayuno a tomarse el agua? Si yo desayuno a las 7 de la mañana, ¿cuánto tiempo debo de esperar para empezar a tomarme todo el agua en el transcurso del día? Eso es muy importante también, que no lo hablé durante la presentación. Debemos tener en cuenta el agua. El agua es fundamental para nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo está hecho 70% de agua. Entonces, bueno, una persona adulta promedio se recomiendan 8 vasos, como dijo. Estos no deben ser mezclados, combinados junto con las comidas. Entonces yo no puedo estar tomando el desayuno, consumiendo el desayuno y tomando agua, o en el almuerzo tomando agua. Por ejemplo, acá en Chile es muy común que a la hora del almuerzo se consuma agua o se consuma algún jugo de fruta, que es un mal hábito que se tiene. Entonces, no es correcto, ya que no debo mezclar el agua con las comidas porque va a diluir los jugos gástricos y no vamos a tener una correcta digestión. Entonces, tengo que esperar que se absorban los alimentos que yo consumí para recién consumir el agua. Entonces, si desayuné a las 7, espero 2 horas y luego de 2 horas puedo consumir el agua. Entonces, en 2 horas ya he digerido los alimentos que consumí y ahí recién puedo consumir el agua. Y luego 1 hora antes de comenzar con el otro tiempo de comida. Por ejemplo, puedo consumir agua hasta 1 hora antes de almorzar, para que así el agua se absorba también y no se combine con los alimentos que voy a consumir en el próximo tiempo de comida. Gracias. Hermana Luz Marlene tiene la mano levantada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermana, habló de los encurtidos, que no debemos utilizarlo, pero si yo lo hago en casa con limón y lo que le voy a, el compuesto pues del encurtido, no lo puedo usar o así es malo también. Que yo lo hago, si lo voy a usar el sábado, yo lo hago el viernes temprano y lo consumimos el sábado. Bien, en cuanto a los encurtidos, aquí se habla de los encurtidos que se realizan con vinagre. Y el vinagre nosotros no lo podemos consumir, pero sí puedo realizar encurtidos, como dice, con limón o con sal. Muchas veces hay encurtidos que se realizan solo en agua con sal o con limón, y estos sí tienen un efecto beneficioso para la salud, ya que estos encurtidos producen también la vitamina B12. Bueno, eso ya lo vamos a ver más detalle en el próximo domingo, que vamos a hablar de la B12. Entonces, es beneficioso para nuestro cuerpo consumir los encurtidos, pero no en vinagre. Aquí se refería específicamente a aquellos que están hechos en vinagre. Gracias. La hermana Darlene tiene una pregunta. Muy buenas noches para todos. Quería hacer una pregunta con respecto a la miel. En el caso de los veganos que no consumen miel de abeja, el caso de la miel de agave o el miel de maple, ¿tendría el mismo aporte nutricional? ¿Supliría esa parte? Sí, en cuanto a la miel de abeja, esta contiene, bueno, dentro de sus compuestos, los beneficios que tiene el polen también de las flores. Entonces, si nosotros lo reemplazamos por otro tipo de miel, una miel que sea vegana, no va a tener estos beneficios, pero sí también contiene los beneficios de dónde se va a obtener esa miel. En este caso, la miel destaca por su contenido de fructosa, de la fructosa que contiene de la glucosa. Entonces, en cuanto a las vitaminas, los minerales que va a contener, estos son en pequeña cantidad,
destaca más, como le dije, la fructosa, el azúcar simple que tiene, y esta fructosa la va a tener una miel que sea de abeja, o una miel de agave, o una miel de cualquier otro tipo de miel vegana. Entonces, en cuanto a eso, no se aprovechan así unos beneficios que tiene el polen, como le dije, pero en cuanto a la fructosa, cumple la misma función. Y además son nutrientes mínimos, uno tampoco va a consumir grandes cantidades de miel en un día. Entonces son nutrientes que muy mínimos, pequeños aportes que nosotros podemos obtener de los otros alimentos. En realidad los alimentos en sí son bastante variados en nutrientes, las frutas, las verduras, las legumbres, y no por dejar de comer uno, no voy a poder obtener todos esos nutrientes, sino que los puedo reemplazar con otros alimentos. Amén. ¿Hay alguien más que va a preguntar? Hermana, los jugos verdes, se puede, he escuchado que la combinación con los jugos verdes puede ser con manzana verde. ¿Eso es posible? ¿O lo ideal sería con limón? Claro, como hablamos en la presentación, está muy de tendencia hoy en día hablar de los jugos desintoxicantes. Hoy en día se ha abierto mucho esto de la alimentación vegetariana, vegana a nivel del mundo. Las mismas personas se están dando cuenta que debemos alimentarnos más saludables. Y bueno, hay muchas tendencias. Tenemos los jugos detox que se ven en las propagandas que hacen. Y es común que los mezclen fruta y verdura, pero dijimos que esta combinación no es correcta. Los testimonios dicen que no debemos mezclar la fruta con la verdura, entonces no podemos mezclar en este caso el jugo verde que está hecho con verduras con una manzana verde, porque aunque sea del mismo color, es fruta y es verdura, entonces no es correcto. Lo mismo que la zanahoria con la naranja, que se tiende a combinar mucho, no es correcto. Entonces podemos utilizar el limón, que el limón es un fruto que combina con las verduras. Este sí lo podemos utilizar. Gracias. Tenemos más preguntas. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Sí, hermana. Disculpa, en el chat preguntan cómo pueden preparar el yogur vegano. Allá iba. Disculpe. Bueno, tenemos entonces el yogur vegano aquí que nombramos en la presentación. Entonces, el yogur vegano yo lo puedo preparar a partir de dos formas. Puedo utilizar estas levaduras que vienen, que se conocen como kéfir o pajaritos. También acá en Chile se le conoce como yogur de pajaritos o kéfir, no sé si tendrán otro nombre, pero son estos pequeños microorganismos color blanco que son como granulosos, y estas son levaduras y bacterias también, lactobacilos mezclados con levadura, que pueden, nosotros si le agregamos leche, una leche de soya, una leche de coco, una leche vegetal, la va a convertir en yogur. Entonces esta es una forma de obtener el yogur vegano. Eso sí que estos pajaritos, este kéfir, está hecho para alimentarse, o sea, bueno, no está hecho porque es un microorganismo natural, pero este crece con la leche de origen animal. Entonces cada cierto tiempo debemos estar alimentándolos con leche de vaca. Bueno, si nosotros ya no consumimos leche de vaca, entonces ese yogur lo que hacemos no lo consumimos simplemente, pero es para alimentar este kéfir y que pueda crecer, porque estos se van multiplicando y van creciendo de tamaño. Si nosotros lo mantenemos con leche vegetal durante mucho tiempo, estos no crecen y son muy pequeñitos, incluso se pueden llegar a morir. Entonces nosotros debemos cada cierto tiempo, cada 3 meses, ir poniéndole leche
de vaca, una leche que sea animal para que se pueda alimentar y pueda crecer. Y esta leche luego, como le dije, la desechamos y le volvemos a poner la leche vegetal que nosotros queremos consumir, que puede ser diferentes leches de soya, de coco u otro tipo de leche. También nosotros podemos hacer yogur vegano a partir del yogur normal de vaca, de leche de vaca. Entonces nosotros lo que hacemos es compramos un yogur de estos que venden comerciales de leche de vaca, que sea un yogur natural, sin ningún sabor. Y nosotros en un recipiente, en una fuente, vertemos este yogur y le agregamos leche vegetal. Entonces nosotros lo dejamos tapado y vamos a ver que, bueno, puede ser tapado durante toda la noche y al otro día ya vamos a ver que toda la leche vegetal que le agregamos se convierte en yogur. Pero este estaba mezclado con el yogur de leche de vaca que compramos, así que aquí tenemos una mezcla de yogur de leche de vaca con yogur vegetal. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar una porción, sacamos una pequeña porción de todo lo que tenemos y volvemos a hacer el mismo proceso. Entonces volvemos a agregarle más leche vegetal y de nuevo durante la noche lo dejamos ahí cubierto, tapado, y al otro día vemos que todo se convirtió en yogur nuevamente. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso, le sacamos una pequeña porción, una semilla, y le volvemos a agregar más leche vegetal y así vamos limpiando la semilla. Entonces todos estos lactobacilos que venían en el yogur de leche de vaca se van limpiando y convirtiendo entonces en unos lactobacilos que se alimentan exclusivamente de leche vegetal. Entonces ya la tercera vez que lo saco ya es un yogur completamente vegano, ya no contiene esa leche de vaca que contenía en un inicio, sino que se limpia la semilla y queda yogur vegano. Entonces esta es otra forma de hacerlo. Si no podemos adquirir el kéfir, los pajaritos, como les dije, estos microorganismos, podemos hacerlo de esa manera. Eso sí es importante, no consumirme todo el yogur, porque si me consumo todo el yogur ya me comí la semilla. Entonces siempre guardar una porción. Si quiero volver a hacer yogur, guardo una porción, esta semilla, y vuelvo a hacer el mismo proceso, le agrego leche vegetal, lo cubro y así entonces se va a convertir en yogur. Perdón, hermana. ¿La leche tiene que estar tibia o es a temperatura? ¿Cómo sería? Sí, una leche que sea tibia, que no esté caliente, obviamente. Entonces, que sea una temperatura ambiente. Que no vamos a matar tampoco el lactobacilo. Tiene que ser una temperatura ambiente para que se pueda llevar a cabo correctamente el proceso ahí de conversión de leche a yogur. Perdón, hermana, hay algo importante que quiero preguntar. Por ejemplo, una cosa que pues era muy común que yo lo comía, que era, por ejemplo, comer frijoles y arroz. Y dice que no se debe, porque el uno es proteína y el otro es almidón. Por ejemplo, pan con lentejas, frijoles y arroz, o huevos y pan. Y eso era algo normal que uno comía anteriormente de conocer las cosas. Y aquí está mostrando algo tan importante que es eso. Por ejemplo, frijoles y arroz, uno por lo regular pide frijoles y el arroz pues nunca falta. ¿Usted qué dice, hermano? Sí, en cuanto a esto nosotros debemos ser muy cuidadosos porque tenemos las reglas de la reforma ProSalud, los alimentos que debemos abstenernos, que no debemos consumir, que son estimulantes, son irritantes, las combinaciones que no debemos realizar, pero en ninguna parte a nosotros se nos dice que no debemos mezclar carbohidratos con proteína. Entonces tampoco debemos irnos al otro extremo, porque hay algunas personas que de extremo toman muy liviana la reforma ProSalud y hay otros que son ya muy extremistas y que andan buscando qué cosas no combinar. Y aquí tenemos estos casos, que no se puede combinar a veces las legumbres con los cereales, o que no se puede combinar la proteína con los carbohidratos. Esto es ya llegar a un extremo. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo de cuando a Ezequiel se le da a consumir el pan de Ezequiel, que lo encontramos en Ezequiel 4:9,
Y aquí es una mezcla de legumbres con cereales. Entonces, ¿por qué no consumir nosotros legumbres con cereales si la misma Biblia nos habla sobre el pan de Ezequiel? Entonces, debemos ser cuidadosos y no irnos a los otros extremos. Lo mismo pasa muchas veces con los alimentos dulces y salados, que hay ciertos países donde tienen esto muy inculcado, que no hay que mezclar lo dulce y no hay que mezclar lo salado. Esto tampoco se nos dice en ninguna parte, ningún testimonio nos habla que no debemos mezclar lo dulce con lo salado, sino esto es algo bueno, a algunos extremistas se les ocurrió y lo fueron inculcando, pero no es así. Entonces nosotros si podemos consumir algo dulce y salado. Eso sí, no mezclar la fruta y la verdura, porque vimos que esa combinación no se puede realizar, pero por ejemplo, si voy a consumir en el desayuno, puedo consumir, acá es muy común que se consuma la palta, el aguacate, con el pan. Entonces al pan nosotros le agregamos palta o aguacate, y a este yo le puedo agregar sal y estoy comiendo fruta en ese momento. Entonces yo sí puedo mezclar lo dulce con lo salado. Por ejemplo, un queso vegano. Yo hago un queso vegano y quiero acompañar entonces el desayuno que lleva fruta con un queso vegano, pero hay algunos que al queso lo dejan neutro, no le ponen ni sal, ni dulce, ni nada, porque para no hacer mala combinación, pero la Biblia no me dice, los testimonios no me dicen que no mezclar lo dulce y lo salado, sino que nos habla sobre las frutas y las verduras, y es muy clara en esto, sobre la leche y sobre el azúcar. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos en no irnos a los extremos. Entonces si yo voy a consumir en este ejemplo que ponía frutas y un queso vegano, y le agrego, por ejemplo, un queso de soya, le puedo agregar sal, no hay ningún problema. Y lo mismo sucede con los carbohidratos y las proteínas. Yo sí puedo consumirlas juntas. De hecho, el próximo domingo vamos a ver una presentación y vamos a hablar sobre cómo obtener una proteína con aminoácidos completos. Ahí vamos a tocar el tema de los aminoácidos esenciales, no esenciales, cómo obtener proteínas completas, y vamos a ver las mezclas que se pueden realizar para obtener los aminoácidos esenciales. Entonces, aquí tenemos una complementación aminoácidica. Bueno, eso lo vamos a tocar en más detalle en la próxima presentación, como le digo, pero nosotros sí podemos mezclar la proteína y mezclar el cereal, como salía ahí en el ejemplo de los porotos negros con el arroz. Y tenemos un ejemplo bíblico, como le digo, en Ezequiel 4:9, donde ahí ese pan fue hecho con harina de cereales y harina de legumbres. Entonces, espero que esto responda a su pregunta. Disculpe, una preguntita con relación al yogur. Me decía hace un rato que se puede hacer con kefir. Entiendo que hay kefir de leche y hay kefir de agua. ¿Se puede hacer con el kefir de agua? No. Claro, la verdad yo no lo he realizado con el kefir de agua, pero se recomienda que sea con el kefir de leche, porque el kefir de leche, las bacterias que tiene el kefir de leche son diferentes, son lactobacilos especiales para agregarles leche, son bifidobacterias especiales para recibir leche. Entonces va a depender, porque no son los mismos tipos de microorganismos, son diferentes tipos. Entonces, como le dije, los lactobacilos se alimentan de las leches. Entonces debe utilizarse el de leche para el de leche y el de agua para el de agua. Ahora también se puede hacer, pero no va a obtener los mismos beneficios. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Continúan algunas otras preguntas o ya concluimos? ¿Hay alguien más? En el chat. En el chat tienen preguntas. Dice, cuando dice abstenernos de té, ¿hace referencia al té verde y negro? En cuanto al té, cuando se habla de té, es todos los tipos de té negro, té verde, té rojo, finalmente todos son estimulantes. En sí lo es más el té negro, pero también los otros té tienen estas propiedades que son dañinas, que son estimulantes.
el té en sí, todos los tipos de té también contienen un compuesto que se llama taninos. Los taninos son antinutrientes, no deja que se absorba el calcio, no deja que se absorba el hierro, no deja que se absorba el zinc en mi cuerpo. Entonces son dañinos todos los tipos de té. Así que debemos evitarlos todos. No así las hierbas, que nosotros, bueno, tenemos las plantas o hierbas, que, bueno, ahí sabemos que hay diferentes variedades. Cuando dice todas las clases de té, me está hablando de los tés empacados pongo una que venden en manita el aquí? supermercado. Claro, estoy hablando del té porque no solo porque tenemos plantas también, acá en Chile se da el árbol del té verde, entonces este té, el té verde, como les digo, el té negro, té rojo, debemos evitarlos y ahí hay que diferenciar cuál es té, porque tenemos hierbas medicinales, plantas que no son té, como tenemos la menta, manzanilla y un montón de hierbas, pero el té es el que debemos evitar en toda su variedad de tés, como hay diferentes tipos de negro, blanco, verde, rojo. Y como les digo, hay té que nosotros adquirimos en el supermercado, pero hay té que podemos sacar del árbol, un té verde, una hoja, pero este tiene el mismo efecto dañino. ¿Qué me puede decir de las hierbas amargas? ¿Sirven para desinflamar? ¿Son buenas o no? En cuanto a las hierbas amargas, estas sí se pueden consumir. De hecho, hay algunas que son muy buenas para limpiar el hígado, desintoxicarlo, así que ahí puedo consumirla, pero claro, siempre teniendo en cuenta que no sea té, que no sea canela, porque algunos se toman la canela como una infusión, que no sean aquellos alimentos que no podemos consumir, sino que tienen que ser, por ejemplo, acá en Chile se da mucho el ajenjo, el diente de león, que son hierbas amargas que sí se pueden consumir y ayudan. Hermana, ¿y el té de laurel sí se puede consumir? Sí, el laurel sí se puede consumir. Ah, gracias. Hay otra pregunta en el chat. Dice, hola Marjorie, mi consulta para nosotros que somos adictos al té y café. Quiero saber si las hierbas que vienen en bolsita, igual que el té, sirven. Muchas gracias. Claro, las hierbas que vienen en bolsitas sí se pueden consumir porque hay hierbas que son de menta, como les decía, de manzanilla, de romero, y hay así diferentes tipos de hierbas que esas sí las puedo consumir. No así el té, como les dije, el té verde, el té negro, el té rojo, el té blanco, el té azul, que hay diferentes tipos de té. Esos no, pero las hierbas, que a veces nosotros ahí tenemos la confusión porque a las mismas hierbas les llamamos té, pero estas que son de menta, como les digo, de estas otro tipo de plantas que no son la planta del té, esas sí las puedo consumir, sean las obtenga en el supermercado en bolsita o las obtenga naturalmente. Esas sí sirven, dice ahí. Igual que en cuanto al café, estoy hablando del café, del grano de café que contiene cafeína. Pero hay cafés que yo puedo hacer a base de cereales. Por ejemplo, acá en Chile se venden cafés que son cafés de cebada, cafés de cereal. Entonces, bueno, si no puedo comprarlo, lo hago yo en casa, tuesto los cereales y los muelo y me queda un café de cereal. Eso sí lo puedo consumir. Así como les dije, un café de cebada o de algún otro tipo de cereal, pero no el café del grano del café porque es el que tiene la cafeína que nos va a hacer el efecto nocivo a nuestra salud. Hay otra pregunta en el chat. Consulta, ¿se puede comer papa con limón? En cuanto a la papa con limón, sí se puede consumir. Tenemos, por ejemplo, las mayonesas que nosotros hacemos, que a veces para espesar le agregamos papa y le agregamos también limón. Entonces, sí se puede consumir. Recordemos nuevamente no ser extremistas en las combinaciones, porque hay muchos que nos vamos a los extremos,
Y, por ejemplo, a mí también me han realizado muchas preguntas en cuanto a si se puede consumir el limón con los alimentos que no son ácidos. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo voy a mezclar limón solo con lo ácido? Entonces, hay algunos que se van a los extremos. Y, claro, por la papa no ser ácida, no la puedo mezclar con el limón. Pero por el tema de los pH, y muchos hablan de los pH, que el limón es ácido, tiene un pH ácido, pero no es así. En cuanto a los pH, los alimentos que son cocidos son de pH ácido, los alimentos procesados son de pH ácido, pero los alimentos crudos son de pH básico. En cuanto a las frutas, las verduras son de un pH básico. No es porque el limón sea ácido, va a ser un pH ácido. No, no es así. Hay otra pregunta. ¿Puede explicar, por favor, por qué no se debe usar la canela? En cuanto a la canela, el clavo de olor y la nuez moscada, estos se consideran alimentos cáusticos. Si uno lo busca así por internet, incluso aparecen como alimentos cáusticos. ¿Y qué se refiere a cáustico? Que es corrosivo, que va a tener un efecto negativo sobre mi sistema digestivo. Son muy fuertes, corroen la mucosa. Nuestro sistema digestivo está formado por 4 capas y la capa más interna es la mucosa. Entonces, dañan la mucosa, la irritan, la inflaman, puede ocasionar úlceras y las úlceras ocasionan ya otros problemas sobre la salud. Entonces, estos no se deben utilizar. También, si nosotros ya nos ponemos a ahondar más en estos tipos de alimentos, vamos a ver que tienen cierta toxicidad también, que son tóxicos, como les nombraba uno anteriormente. Entonces, nosotros no debemos consumir. Ahí en el testimonio que les di, bueno, les leí el testimonio, dice no debemos consumir la mostaza, que nos habla claramente la mostaza, nos habla claramente la pimienta, nos habla sobre la soda, nos habla sobre los polvos de hornear, pero también dice especias. Entonces, ¿a qué especias se refiere la hermana ahí cuando dice especias? Y es mi deber investigar qué especias son las que dañan mi salud. Y ahí tenemos la canela, que como les dije son cáusticas, la canela, el clavo de olor y la nuez moscada. Irritan e inflaman el sistema digestivo. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bonito el seminario. Yo quisiera saber el ajenjo. O sea, uno lo puede tomar 15 días o qué cantidad, qué lapso de tiempo tú puedes tomar un té de ajenjo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a todas las plantas, los té de hierbas, todo aquello, 10 días se recomienda que se consuman en un periodo de tiempo de 10 días. Eso es suficiente para que me ayude, para que produzca el efecto beneficioso sobre mi cuerpo. Así que por un periodo de 10 días, luego descanso y luego puedo volver a consumir. Muchas gracias, hermana. ¿Tenemos alguna otra pregunta o terminamos aquí? Ya no tenemos más preguntas en el chat, hermana Emma, hermana Luz Dari. Yo tengo otra preguntita. ¿Qué me puede decir de la pimienta cayena? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a esa pimienta, no la conozco, no la había escuchado, así que voy a investigar sobre eso. Y bueno, el próximo domingo ahí le estaría dando. Ok, muchas gracias. Bueno, es una pimienta cayena que dicen que es natural y que es el único picante que deberíamos consumir para nuestro cuerpo. Así que... Debemos tener cuidado igual cuando nosotros nos referimos a un alimento natural, porque puede ser natural, no es beneficioso para la salud, como hablábamos del té, la canela. Pero voy a investigarla porque la verdad no la había escuchado. Le dice allá para que me llame, pues. ¿Y sobre el vinagre balsámico?
Dile que me llame para porque se acuerde. No, cualquier tipo de vinagre es perjudicial para mi salud, aunque sea hay de diferentes tipos de vinagre, balsámico, de manzana, vinagre de uva. No debo consumir ningún tipo de vinagre. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y bueno, los vinagres son perjudiciales para nuestra salud. Entonces no debemos consumirlo. También producen un efecto de acidificación dentro de nuestro sistema digestivo. También van a irritar, van a inflamar. Entonces no lo debo consumir. Bueno, ahí habla también del bicarbonato que produce lo mismo. El bicarbonato no debo consumirlo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos bicarbonato dentro del cuerpo. Entonces algunos dicen, bueno, si nosotros tenemos bicarbonato, ¿por qué no consumir el bicarbonato? El bicarbonato nosotros lo tenemos, pero lo tenemos después del estómago. Nosotros para digerir los alimentos en el estómago es un medio ácido. Yo libero jugos gástricos que son ácidos, es un medio ácido. Entonces el recubrimiento que tiene el estómago está especialmente diseñado para soportar los jugos gástricos que son ácidos. Pero ¿qué pasa ya cuando el alimento termina de digerirse en el estómago? Pasa a los intestinos. Y los intestinos tienen otra estructura, no tienen esa capa gruesa que soporta lo ácido, no, sino que ellos se dañan con lo ácido. Entonces, para que los alimentos que están en el sistema, en el estómago, que están ácidos, pasen al intestino, que el intestino no aguanta lo ácido porque no está diseñada su capa para resistir lo ácido, entonces le pueden salir úlceras si están en contacto con lo ácido. Entonces, lo que hace el cuerpo es que libera bicarbonato. ¿A qué nivel del cuerpo liberamos bicarbonato? A nivel del intestino. El estómago es ácido, y luego pasa al intestino que no está diseñado para soportar lo ácido. Entonces el cuerpo ahí libera en el duodeno, que es la primera parte del intestino, libera bicarbonato para entonces tamponar este medio ácido y hacerlo así aceptable para el intestino y que este no se vaya a dañar. Entonces, ¿qué pasa si yo consumo bicarbonato? La parte... el bicarbonato lo empiezo a liberar desde el intestino hacia abajo, entonces mi primera parte del sistema digestivo, que ya va a la boca, va al esófago, va al estómago, no necesita bicarbonato. Entonces si yo consumo bicarbonato antes, porque lo tengo que liberar en el intestino, y si yo lo consumo antes, entonces voy a estar disminuyendo la efectividad de los jugos gástricos, porque estos tienen que ser ácidos, tienen que estar en un medio ácido, y como les dije, el bicarbonato entonces limita lo ácido, lo combina para que se vuelva una mezcla que sea diferente, que no sea así este efecto tan fuerte que tienen los jugos gástricos. Entonces finalmente no voy a dejar que los jugos gástricos hagan su función correctamente, porque si estoy consumiendo el bicarbonato, ya mis jugos gástricos no van a tener su potente efecto de jugos gástricos que tienen para digerir los alimentos, sino que al combinarse con el bicarbonato pierden su efectividad, y esto no es lo adecuado porque nuestro sistema fue diseñado para tener los jugos gástricos, y el bicarbonato en la parte de abajo, ya pasando el estómago, en el sistema de los intestinos, ahí recién se ocupa el bicarbonato. Entonces ya estoy en contra de mi sistema digestivo al agregarle bicarbonato antes. Y finalmente esto va a producir una mala digestión, va a producir inflamación e irritación. Bueno, eso fue la respuesta en cuanto a lo otro que estaba ahí en la pregunta en el chat del bicarbonato. Recordemos que cuando en el testimonio dice soda, es el bicarbonato. Amén, el bicarbonato de soda, ajá, sí, en el testimonio lo dice. Y como mencionaba la hermana, disculpen, como mencionabas tú, Marjorie, decía claramente que lo que está escrito en el espíritu de profecía es lo que debemos nosotros realmente seguir, porque muchas veces tomamos otras cosas y las seguimos porque otro lo dice, pero en realidad, ¿qué nos dice Dios?
Eso es lo importante, la obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra y a lo que Dios nos dice en sus escritos. Entonces, ese es el punto, sí, muy importante. Realmente estamos muy agradecidos, Marjorie, por esa cooperación tuya, por haber aceptado ese llamado maravilloso. Muchas gracias. Pero de verdad que todavía este tema es muy amplio. No sé si nos va a dar para la próxima semana, ahí estaremos mirando, si no después coordinamos nuevamente otro par de charlas. Bueno, queridos hermanos, a todos los que estuvieron acá presentes. ¿Perdón? Muchas gracias, hermana, por la invitación y claro, el próximo domingo ahí nos vamos a estar viendo nuevamente. Y como dice, el tema es muy amplio y no es que yo lo diga porque se me ocurrió decirlo, sino que está escrito en los testimonios. Entonces nosotros debemos obedecer a lo que nos dice, debemos sentirnos privilegiados de esa luz que nos ha sido dada y obedecerla, no pasarla por alto, pasarla a llevar, sino que hacer caso, obedecer lo que dicen los testimonios y si hemos fallado, pedir perdón al Señor y entonces ahí ver los puntos que estoy fallando para poder mejorar. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Todavía nos queda una partecita y es el pastor Salomón García, que es también el secretario de salud, que él nos va a hacer la oración final y la bendición para despedir este tema. Muchas gracias, hermana, por todo. Dios les bendiga. Amén.